Pues el doblaje de Overflow lleva ya varias semanas en emisión, las suficientes como para poder hablar de él. Esto último es relativo porque en realidad los capítulos no duran ni 10 minutos, pero bueno, se entiende. Y a ver, la serie en general es algo hueco, tampoco es como que llegue a tener mucha complejidad ni nada por el estilo, pero por mucho me llamaba bastante la atención qué era lo que iban a hacer con ese tratamiento, tomando en cuenta que en Eternity los capítulos duraban unos 15 minutos y se podían hacer más cosas. Pero eso llegaremos más adelante. Antes de pasar con el doblaje en sí, vayamos con las generalidades. Este doblaje fue hecho en los propios estudios de la plataforma en la que se estrenó, Anime Onegai, en México, y entre el elenco principal podemos encontrar a Dalí González interpretando a Kazushi Sudo. Él también nació la voz de Sabito en Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba. ¿Por qué entran a mi departamento sin permiso? Ayane y Kotone. Ayane era muy diferente cuando nos conocimos. ¡Te adoro! No vivo pegado a esa cosa. Se me pasará con un baño. ¿Cómo? Creo que cabes por aquí. Son unas sales de baño muy lujosas. Siento el cuerpo suave y lindo. Y Kotone Shirakawa es interpretada por Poli Huerta, quien también nació la voz de Sumi en Kanokari o Rena Girlfriend. Bienvenido, hermano. Debes estar cansado. Hermano, esas sales de baño son costosas y Ayane ahorró para comprarlas. ¿En serio? Bueno, permiso. Entraré con cuidado. Ahora sí, pasemos de lleno con el doblaje. Como comentaba al principio, en realidad no hay mucho que hacer con el material y tampoco es como que tenga que recibir un tratamiento súper especial o algo así. A final de cuentas, no es como que el material con escenas subidas de tono no se doble en otros medios. Quizás lo que más termina por llamar la atención de varios tiene que ver con los vicios que suelen arrastrar las versiones originales, como que todo se verbalice y lo exagerado que se puede llegar a escuchar todo en un determinado momento. Para este punto hay que tomar en cuenta que junto con el nuevo estreno de Anime Onegai Araya-san, estos pertenecen a una última oleada de las animaciones para adultos que tienen características por demás específicas. Lo primero es obviamente la corta duración de los capítulos, esto conlleva cosas como que la trama sea prácticamente inexistente. Y en todos los protagonistas terminan teniendo intimidad. Lo segundo tiene que ver con que la animación también es medio inexistente, es decir, se centran únicamente en el diseño y en que todo se vea bonito cuando tiene que serlo, o al menos en los momentos más importantes. En tercer lugar tenemos el hecho de que los diálogos de las escenas fuertes prácticamente solo se limitan a describir lo que un personaje le hace a otro o su sentir, y esto ocurre todo el tiempo. En los animes de este tipo con una duración un poco más larga suele haber momentos en los que casi todos son gemidos, aquí suele ocurrir durante muy pocos segundos, siempre suele haber un diálogo, y por último pero no menos importante, la composición de las escenas subidas de tono es diferente a las de un H convencional, ya que la acción casi siempre está centrada en los personajes haciendo no acercamientos a sus caras, pero sí manejando ciertos ángulos en particular. Básicamente no hay ángulos abiertos o grandes planos, todo es más cercano en ese sentido. Para terminar con la descripción general, sí, la versión que tiene Anime Onegai tiene píxeles. ¿Por qué? Pues en realidad no lo sé. Bien puede ser porque operan con dinero japonés y pues ellos no van a modificar el material, o porque la versión sin píxeles es exclusiva de Coolmic. Sea cual sea el caso, no es algo que sorprenda tomando en cuenta que con Eternity hicieron lo mismo. Ahora sí, entremos de lleno con el doblaje. Por mucho lo que más me llamó la atención desde el momento 1 y termina siendo al menos para mí parte del diferenciador más importante, tiene que ver con las voces de las chicas. En japonés, las dos hermanas tienen un tono por demás agudo. De hecho, realmente no hay una diferencia, lo único que podré encontrar es que Ayane suele terminar las frases de una manera un poco más abrupta y en general habla más alto, mientras que Kotone habla un poco más bajo. En el tratamiento al español está por demás definido que Ayane habla con un tono más grave y fuerte que Kotone, y que esta última es la que habla un poco más agudo. Si ya vieron la versión original, probablemente se hayan dado cuenta de que se refieren muchas veces o en prácticamente toda la serie a Kazushi como Nini. Bueno, pues en latino se optó porque el apodo oscila entre tres variantes. El primero es hermano y el segundo es hermanito, pero la versión en latino hace lo suyo agregando una última, un diminutivo del nombre, Kazu. Si mal no recuerdo, quien más le suele decir hermanito al protagonista es Kotone, siendo Ayane la que más se refiere a él como hermano. Esto tiene algo de sentido tomando en cuenta la personalidad de las chicas. Esto contrasta con que en la versión con subtítulos el apodo siempre es hermanito. Llegando a las escenas subidas de tono, como comentaba al principio, en realidad no hay mucho que hacer con ellas. Prácticamente los diálogos suelen seguir la línea entre descriptiva y reactiva. Claro, hay algunos que me sacaron una que otra risa sencillamente por lo raros que son. Pero tuve la oportunidad de echarle un ojo a los subtítulos de Coolmic en esos momentos, es decir, la versión en inglés, y he de decir que si se hubieran seguido por completo esa versión o esa línea, hubieran sonado todavía más ridículos en momentos en particular.
Esto lo digo porque son demasiado descriptivos. La versión en español también hace lo suyo con ciertos capítulos en particular, pero no es todo el tiempo. Siguiendo con el asunto de las voces, el hecho de que exista el contraste entre Ayane y Kotone hace que los pocos momentos en los que todos son reacciones y expresiones, pues no sea algo tan extraño de escuchar. Me refiero a que de manera general no suena tan exagerado o para nada exagerado. No diría que se escuchan particularmente naturales, pero no llega a ser algo tan extraño como en la versión original. Y es que algo que no había comentado es que en este tipo de animaciones de Anime Festa la cosa no va en incremento. Me explico, en animaciones de este tipo, que suelen ser un tanto más largos, suele haber como mucho 3 momentos en donde mayormente la chica llega a su éxtasis, pero siempre suele terminar con un grito súper agudo por lo mismo. En este caso no, solo hay uno que es realmente notorio, por lo que no se va de menos a más, se mantiene por así llamarlo en el mismo tono siempre, esto en la versión en español. Quizás para intentar ejemplificar parte de la importancia de la diferencia de las voces, puedo poner un clip de una escena del capítulo 2, cuando están aparentemente dormidos, y el protagonista se aproxima a la chica equivocada, que es Ayane. Y esta le rechaza, mientras hace unas expresiones como de queja o algo así. En la versión original nunca le había puesto particular atención, pero es que parece como si fuera un perrito en lugar de una persona. あれ、やっぱり起きてる。起きてる。 En la versión en español, como la protagonista tiene un tono un tanto más grave, pues no llega a sonar tan extraño, suena en ese sentido un tanto más natural. ¿Qué? Entonces estaba despierta. Estás despierta, ¿no? Hubieron varias cosas que me llamaron la atención. Lo primero tiene que ver con que no me terminó de encantar que se quisieran leer los insertos de los capítulos completos, y es que como se tienen que decir rápido, en general quedan un tanto atropellados. Lo mismo ocurrió en su momento con el doblaje del Hotel Cápsula, con la diferencia de que aquí se dijeron todos desde el principio. El doblaje termina por tener algunos cuantos agregados curiosos, lejos de que se corrija gran parte de la sincronización de labios, que en esos animes parece que a los japoneses poco les importa. Existen contados momentos en donde se agregaron expresiones y otros en donde se siguió por completo la versión original. Por ejemplo, al inicio del capítulo 2, cuando vemos el flashback de cuando Ayane quiso entrar al baño y Kotone está encima del protagonista, se puede ver que esta hace como una expresión de preocupación. Sin embargo, en la versión original no hay ningún sonido. Solo le salen bolitas blancas alrededor de la cara que supongo que reflejan sudor mientras mueve la cabeza. 俺は。ねえまだ入るわよ今出るから。早くしてよね En la versión en español, en ese momento, Kotone sí hace expresiones. Oigan, ¿aún no terminan? Voy a entrar. ¡Ahora salimos! Apúrense que se enfría. Pero más adelante en esa misma escena, cuando el protagonista recuerda todo lo ocurrido con imágenes estáticas, todo se queda en silencio igual que en la versión original. Algo que normalmente suele ocurrir con el doblaje en general, o bueno al menos desde mi experiencia, es que los sonidos de fondo se llegan a escuchar un tanto bajos o de alguna manera enterrados. Esto ocurre desde canciones, sonidos ambientales y varias cosas más. Me ha pasado no solo con el anime sino también con otro tipo de contenidos, pero Overflow no tiene ese problema. Genuinamente nunca le había puesto atención a la mezcla de audio, probablemente porque antes no había visto el contenido en una calidad decente, pero ninguno de los sonidos de fondo queda enterrado. De hecho fue de lo que más curioso me pareció el asunto. Estoy seguro de que muchos animes de otros géneros quisieran una mezcla que respetara hacia la versión original y la siguiera, porque sí, cada apretada, inserción y demás cosas están ahí y se escuchan perfectamente. Quizás de las pocas modificaciones que se hicieron al guión en un sentido más cómico tiene que ver con que en el capítulo 3 el protagonista dice lo siguiente. Lamento mucho lo de ayer, pero la verdad es que yo... En mi trasero. Perdón, esta bestia no puedo controlarla. Algo que casi siempre suele decir del anime y es bastante cierto, tiene que ver con la sincronización de labios, ya que nunca es la mejor. Eso tiene más que nada que ver con cómo es que se produce el anime. Pero no había percatado de que en Overflow hay varios momentos en donde la sincronización se va de sabático y los personajes siguen hablando. Casi siempre ocurre que los diálogos queden cortos y existen algunos fotogramas extras donde a los personajes se les sigue moviendo la boca, pero en realidad ya no están hablando. Un buen momento para verificar esto, del cual no puedo poner el clip, tiene que ver cuando el protagonista se da cuenta en el capítulo 2 de que a quien está tocando es a Ayane, ya que en la versión original el diálogo termina bastante antes, de hecho en latino por eso se decidió mejor rellenar con una pregunta. En este capítulo en específico resulta medio difícil distinguir cuándo empiezan los diálogos internos y cuándo terminan por el asunto de la sincronización, en la versión original, digo al menos del protagonista ya que es quien habla prácticamente durante todo el capítulo.
Y ahora que hablo del protagonista, algo que me agradó es que sonara un tanto joven todo el tiempo, porque en japonés a veces llega a parecer un señor. A ver, entiendo que se supone que es un tanto más mayor que las chicas, pero su diseño no lo parece, y en ese sentido, creo que se optó porque siempre sonara mucho más joven que en la contraparte original. Para terminar, como comentaba al principio, el material no es nada del otro mundo, y en general es un tanto hueco de origen, ya que lo único a lo que le ponen ganas los animadores es a ciertas escenas en particular. Esto hace que la animación fuera de estas tenga el mínimo de detalle, lo que en el doblaje repercute en que existen momentos en los que algunas expresiones o movimientos de los personajes pudieron haber sonado un tanto más fuertes en realidad, pero no lo hacen porque el momento dura muy poco, porque pues el detalle es mínimo. Y si se hiciera quedaría un tanto exagerado a comparación de lo que el dibujo representa, esto fuera de las escenas fuertes. Me pareció un tratamiento por demás curioso, que termina por hacer lo poco o mucho que puede con el material, y aunque existan cosas que se tengan que arrastrar de la versión original porque pues así es, espero por mucho y el principal diferenciador de otros tratamientos el asunto de las voces, que también se definan sin necesidad de tantos diálogos y se logre diferenciar la personalidad de cada personaje. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.